Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, fijaos, tengo aquí un ordenador que acabo de encender, os lo traeré al canal, es un ordenador de sobremesa. Tiene un ligero problema, como veis, al encender. Es un problema muy común que pasa mucho cuando dejamos ordenadores, pues un tiempo sin funcionar. Vamos a acercarnos a la pantalla y vamos a leer un poquito mejor, pues lo que pone ahí. Bueno, pues ¿qué es lo que dice? Nos dice aquí abajo, si os dais cuenta, nos aparece la detección del ratón y del teclado. Nos aparece cuál es el disco que tenemos también una unidad de CD-ROM instalado a TAPI. Y ahí abajo nos dice CMOS GPNV checksum bad. CMOS daytime not set. Bueno, esto es un mensaje muy común que aparece, ya os digo, en los ordenadores que están mucho tiempo sin funcionar. Y lo que ocurre directamente es que la pila que tienen todos los ordenadores, para guardar la información de la BIOS y entre otras cosas de la fecha y de la hora, ha muerto, ¿vale? Está desgastada, ha pasado mucho tiempo, esa pila se va desgastando porque siempre está en funcionamiento guardando los datos de la BIOS y llega un momento en que se desgasta con el paso del tiempo. Entonces nos aparece ese mensaje porque él detecta que no puede guardar la configuración de la BIOS debido al mal funcionamiento de la pila. Lo que vamos a hacer, podemos darle F4 para continuar con el setup. Si le damos F4 se nos mete en la BIOS, lo veis ahí. Y si os dais cuenta, nos vamos aquí abajo, tenemos la hora de fábrica de la BIOS, ¿vale? Suele estar cercana a la fecha de fabricación de la placa, 1/1/2002, y los minutos desde que ha arrancado. El ordenador lleva 9 minutos arrancado, ¿vale? Pues nada, podríamos obviar evidentemente este mensaje, no perjudica nada, podemos pasar y entrar en el sistema operativo y no ocurre absolutamente nada, pero evidentemente, aunque guardemos la fecha, la siguiente vez que iniciemos el ordenador nos va a volver a mostrar el mismo mensaje y vamos a estar todo el día viendo ese mensaje y con ese problema en la BIOS. Entonces vamos a abrir el ordenador y vamos a cambiar la pila. Yo sé que muchos de vosotros lo habéis hecho, ¿vale? Pero a lo mejor hay gente que no lo ha hecho nunca. Esto es un ordenador de sobremesa. Si tenéis un ordenador portátil es moderno, pues normalmente es más o menos sencillo el cambio de la pila, pero es verdad que los portátiles antiguos, estamos hablando de los portátiles de los años 90, muchos de ellos, en lugar de tener una pila, porque ahora vamos a ver que esto es una pila de botón, tenían una batería recargable, ¿vale? Entonces la cosa puede complicarse un poco e incluso en alguno de ellos hay que desarmarlos por completo para hacer el cambio. Esto es un ordenador de sobremesa, es muy sencillo. Entonces vamos a proceder a abrir el PC, vamos a ver dónde está la pila y la vamos a poner. ¿Qué pila vamos a necesitar? Pues necesitamos una pila de botón como esta. Normalmente los ordenadores normales de sobremesa llevan este tipo de pila de botón, que es la CR2032. Algunos pueden cambiar el modelo, son pilas de 3 voltios, duran bastante tiempo, unos cuantos años, pero se acaban agotando porque el consumo de la BIOS cuando el ordenador está apagado es mínimo, ¿vale? Para mantener la fecha y la hora, pero aún así evidentemente se agota. Y evidentemente siempre que cambiéis una pila de la BIOS, comprobad que la pila está bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a utilizar un polímetro. Voy a alejarme un poquito para verlo un poquito mejor, os voy a enfocar en la mesa y vamos a comprobar la pila antes de ponerla, hacer siempre esa comprobación. Pues tenemos aquí nuestro polímetro. Esta pila la tenía yo por casa, está sin... si la habéis comprado de nuevas quizá no haga falta comprobarlo, pero yo lo aconsejo porque muchas veces compramos pilas en los chinos, pueden estar desgastadas, la ponemos y al mes siguiente, o a los 10 días o al día siguiente nos vuelve a aparecer el mismo mensaje, ¿vale? Entonces, encendemos y simplemente comprobamos la tensión. Son pilas de 3 voltios, normalmente tienen 3,2 voltios o algo así, eso suele ser lo normal. Pues veis ahí 3,3 voltios, esta pila está bien, ¿vale? Si marcase 1 voltio o 2 voltios, directamente no la pongáis. Es verdad que las BIOS suelen guardar la fecha y la hora, es decir, suele funcionar el sistema más o menos hasta el voltio y medio, a lo mejor incluso menos, depende de la BIOS, ¿vale? Pero es verdad que si vamos a cambiar nuestra pila, aprovechar y hacer un cambio correcto. Pues vamos a desarmar el ordenador, comprobamos también evidentemente que el fallo es ese, ¿vale? Sacando la pila y volvemos a medir la que está mala o supuestamente está mala y comprobamos que efectivamente es eso y no es que nuestra BIOS se ha vuelto loca o tenemos cualquier otro problema, ¿vale? Pues vamos a ello. Pues nada, hemos quitado la tapa, vamos a quitar la pila. La pila suele llevar una lengüetilla ahí a un lado, veis, esta es la pila de la BIOS.
¿vale? Y lo único que hay que hacer, apartar los cables y eso evidentemente, es apretar y la pila en principio tiene que salir, ¿vale? Si no sale, está un poquito encajada, os ayudáis de un destornillador y acaba saliendo. La lengüetilla es verdad que a veces, bueno, dependiendo aquí ya ha salido, ¿vale? Se queda atascadilla, pero si apretáis bien, al final sale. Bueno, pues nada, esta es la pila, ya os digo, la pila que está mal. Vamos a comprobar que eso es así antes de proceder al cambio, no vaya a ser que cambiemos. Es una pila Toshiba, 3 voltios, Made in Japan, es una buena pila. Bueno, pues vamos a medirla. Bueno, pues nada, la medimos, a ver lo que sale. Este aquí, bueno, fijaos, o sea, esta pila está totalmente muerta, ¿vale? 0,1 y encima va bajando, si lo dejamos un rato igual marca hasta 0 voltios, ¿vale? Pues nada, una pila completamente muerta. Bueno, pues vamos a poner la nueva y montamos otra vez el PC, nos metemos en la BIOS, configuramos un poquito y ya está. Bueno, para ponerla nada, no tiene más misterio, cogemos la pila, la ponemos, ponerla siempre por el lado contrario al que está pues la lengüeta y apretamos y ya está, ¿vale? No tiene más misterio. Evidentemente ahora tenemos que configurar porque al haber quitado la pila, bueno, ya hecho estaba muerta, pues los parámetros de la BIOS se desconfiguran, entonces tenemos que volver a configurar. Nos vamos a meter dentro de la BIOS y vamos a configurar, y aprovecho y os cuento un poquito, bueno, pues simplemente cuáles son las cosas más importantes de la BIOS, que evidentemente, bueno, eso cambia para cada fabricante. Vamos a ver una BIOS de este PC, es una BIOS Legacy de toda la vida, de las antiguas, no una BIOS UEFI, pero bueno, os puede servir a lo mejor para algo. Bueno, pues hemos arrancado, el mensaje evidentemente sigue saliendo porque la BIOS está sin configurar, le damos a F4 y nos metemos. Bueno, las BIOS Legacy, no voy a dar una clase de BIOS Legacy, a lo mejor subo algún vídeo un poco para ver un poquito más en profundidad cómo funcionan. Suelen tener un menú, esto cambia muchísimo dependiendo de la marca y de qué tipo de BIOS tenga, pero suelen tener un menú arriba, nos movemos con las flechitas de un teclado. No funcionan estas con ratón, las BIOS UEFI ya sí que funcionan, bueno, con ratón, pero estas no. Entonces, nos movemos con las flechas y bueno, la primera página suele ser la información del PC. Tenemos también lo de la fecha y hora que hemos visto antes, el cambio de idioma. A la derecha nos aparece siempre una ayuda de cómo podemos cambiar los parámetros. English, francés, no hay más idiomas, lo dejamos en English y ahora pues podemos cambiar aquí la fecha, ¿vale? A ver, porque esto cada BIOS cambia, le damos al tabulador, podemos ir moviendo los parámetros, ¿vale? Con el tabulador. Y más o menos, modificar más o menos. Bueno, pues le vamos dando al más o al menos y podemos ir cambiando lo que queramos. Está en inglés, entonces, bueno, pues, vale, podéis ir cambiando aquí. Vamos a dejar cualquier valor y ya lo ajustaré luego. A ver, bueno, viene la versión de la BIOS, otra cosa importante, viene el tipo de procesador, lo veis ahí, el bus del sistema, el bus de memoria, la caché y la memoria total. Este ordenador tiene 2 bancos con 1 GB en cada banco, lo veis ahí, nos viene incluso el tipo de memoria, DDR2 Bueno, luego tienen normalmente un menú avanzado para cambiar configuraciones avanzadas de la BIOS, ¿vale? La configuración de los slots PCI, que normalmente está puesto en auto, pero podemos cambiarlo manualmente y asignar puertos de manera, puertos de interrupción de manera manual. Tenemos el menú de configuración de boot, configuración de periféricos, también podemos, poner disponible o no disponible el audio de la placa o la tarjeta de red, si es que lo tienen, ¿vale? Esta placa tiene tanto tarjeta de audio como de red, lo podemos deshabilitar si queremos. También podemos cambiar el funcionamiento de los puertos series y los puertos paralelo. Bueno, tenemos también una opción para configurar nuestros discos duros o los dispositivos que tengamos. Veis aquí que curiosamente tengo instalado los dispositivos en el secondary de master y en el secondary de slave, ¿vale? Bueno, ya os enseñaré, este ordenador es un poco peculiar, le hice un tuning y entonces, bueno, pues este disco duro está arrancando desde secondary master, pero tengo otros discos instalados, aunque ahora mismo no aparezcan ahí. Bueno, luego hay una configuración de disquete, podemos deshabilitar, este ordenador tiene disquetera. Tenemos aquí a veces un apartado para guardar los eventos o los logs de lo que está, cómo está arrancando la BIOS, por si hay algún problema. Configuración de vídeo,
Las placas estas AGP solían tener, bueno, pues una configuración de memoria del vídeo, y luego también podíamos decir cuál era el vídeo primario, si AGP o PCI, en caso de que tuviésemos más de una tarjeta instalada. Tenemos también un apartado para configuración de USB. Por defecto siempre intentad poner Legacy USB Support para que todos los pues teclados o ratones que conectéis funcionen, incluso con MS2, y luego tenemos una configuración avanzada también del chipset de la BIOS. Bueno, aquí en seguridad normalmente estamos en el apartado de arriba de seguridad, o para colocar un password de supervisión para que no poder entrar en un PC si no tenemos el password. He visto más de un PC bloqueado de gente que no recuerda el password y luego, bueno, pues el PC se queda como un ladrillo. Muchas veces reiniciando la BIOS, quitando la pila, se puede resetear el password, pero otras veces no, ¿vale? Muchos ordenadores portátiles, por ejemplo, muchos de IBM, no se puede resetear la BIOS, el password de la BIOS, porque se queda grabado en la EPROM, y por más que quites la pila, el password se mantiene y tienes que llevarlo al servicio técnico. Mucho cuidado con meter password en BIOS y luego no acordarse de él. Bueno, siempre suele haber también un menú de power a CPU, o incluso para modificar la velocidad o del ventilador. Este caso no hay, ¿vale? Pero bueno, tenemos aquí un menú de CPI, lo veis aquí, para ver cuándo se enciende y cuándo se apaga el ordenador, cuando deja de trabajar. Y luego el menú de boot. Este menú es muy importante porque lo que nos permite es cambiar el comportamiento primero de los mensajes que nos aparecen en la BIOS al iniciar el PC, y luego la prioridad de arranque de nuestro PC. Veis aquí que como prioridad yo he puesto primero que arranque desde floppy, luego desde el DVD o CD-ROM DVD, y luego desde el disco duro, ¿vale? Podemos modificar las entradas y cambiar. Bueno, muy importante este menú, que seguro que más de uno lo habéis trasteado. Bueno, y luego el menú de exit, normalmente guardando o descartando los cambios. Vamos a guardar los cambios y vamos a comprobar, a reiniciar y comprobar que ya no nos aparece el mensaje de que tenemos mal la pila, ¿vale? Porque si no, tenemos un problema, o bien la pila que hemos puesto sigue mal, o bien, bueno, pues tenemos algún problema de otra clase. Pero vamos, debería quitarse, evidentemente, ¿vale? Bueno, pues ya no nos aparece. Pues nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.